Hola, bienvenidos. No es algo cotidiano que nazca una persona destinada a tocar la vida de millones de personas, pero el 16 de abril de 1971, en la ciudad de Lake Jackson, Texas, esa persona llegó al mundo. Su nombre, Selena. Ella era la menor de los 3 hijos de Abraham y Marcela Quintanilla. En 1980, a la edad de 9 años, Selena había comenzado a trabajar junto a su familia, ocupando el lugar de cantante de la banda que formaron Selena y los Dinos. Mucho más que un pasatiempo, la banda se convirtió en el sostén de la familia. Con su hermano Avi en el bajo y su hermana Suzette en la batería, el grupo manejado por su padre recorrió todo el estado de Texas, actuando en bodas y centros nocturnos pequeños. Aunque inicialmente ellos entraron al mundo de la música por necesidad, Selena y su familia concentraron sus energías en hacer realidad sus sueños. Al reconocer su talento y presencia escénica, Selena y los Dinos fueron firmados por EMI Latin, y en solo unos años el grupo se convirtió en uno de los más importantes de la música tejana. Reconocida por su poderosa voz, sensuales movimientos y vestuario único, Selena Quintanilla se convirtió en la figura femenina latina número 1 en los Estados Unidos y México antes de su muerte. En abril del mismo año, Selena se convirtió en la primera persona en colocar simultáneamente 5 álbumes en español en la lista de los 200 álbumes más vendidos de la revista Billboard. El álbum Amor Prohibido, que fue nominado para el Grammy en 1994, obtuvo ventas de platino, al igual que su álbum ganador del Grammy en 1993, Selena Live, y su álbum en 1992, Entre a mi mundo. Fue evidente que Selena y su música habían alcanzado a muchas personas más de las que nadie pudiera imaginar. En el momento de su muerte, Selena se encontraba en proceso de realizar uno de sus más grandes sueños: cruzar dentro del mercado de habla inglés. Ella había grabado 4 canciones en inglés que eran parte del álbum que sería lanzado ese mismo año, nombrada por sus seguidores como la reina de la música tejana. Muchos de sus éxitos fueron y siguen siendo tocados constantemente en las emisoras de radio de todos los formatos, pero no solo en la radio, sino en las diferentes plataformas de audio y video. Aunque las aspiraciones de Selena de triunfar en el mercado de la música de habla inglés fueron truncados por su pérdida, el lanzamiento posterior de su álbum Dreaming of You dio una carta de indicación de que Selena estaba en camino de convertirse en una estrella en el mercado inglés. Otros han pasado toda su vida tratando de obtener todo lo que Selena logró a los 23 años. Por ello, no se puede evitar sentir un gran respeto y admiración por esta habitante de Corpus Christi, que fue un modelo a seguir y representaba las esperanzas y sueños de millones de seguidores que se identificaban colectivamente con ella. Y así, el legado de Selena continúa vivo en la memoria de todos los que fueron tocados por su música. Hoy la música de Selena continúa destacándose en las listas de popularidad de la música latina y la música pop, y muchos de los récords que impuso siguen sin romperse. El 31 de marzo de 1995, cuando tan solo tenía 23 años, la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, la asesinó por motivos económicos. Ambas vivían en Corpus Christi y se conocían desde hacía tiempo. Selena confió en ella para dirigir algunas de sus tiendas, pero su padre se dio cuenta de que la estafaba. Después de una serie de problemas y desacuerdos, la cantante fue a visitarla ese día para hablar cara a cara y recibió un disparo por la espalda. El mundo se conmocionó al anunciarse el trágico deceso de Selena. Entre las celebridades que se comunicaron con la familia Quintanilla para expresar sus condolencias se encontraban Gloria Estefan, Julio Iglesias, Celia Cruz y Madonna.
Selena no se ha ido, permanece y permanecerá entre nosotros por mucho tiempo más. Se ganó a pulso el título de la reina del Tex-Mex. Su espíritu y su música se quedarán por largo rato en el corazón de todos aquellos que verdaderamente la supimos amar. Por su gran calidad humana e interpretativa, Selena por siempre. Esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video. No olvides compartir este video y darle me gusta. Por supuesto, nos gustaría saber tu opinión y que nos sugieras un tema de tu interés. Apreciamos tu suscripción.